tiene como lectores muy fieles, que no es que sean de bestseller, pero suman citas que uno puede utilizar para tratar de seguir con un desarrollo argumentativo, un pensamiento. Yo creo que alguien que no se encuentra bien, que en un momento en el que uno no se encuentra bien en su vida o que duda, creo que leer a Quiñar puedes encontrar, no diré que una respuesta, pero sí un compañero, ¿no? Una voz que te acompaña, una consolación. Por su sentido lúdico de la erudición, tanto en sus novelas como en sus ensayos, como esos textos híbridos que él escribe. Cada dato se vuelve una suerte de asteroide que al entrar en la atmósfera del texto se descompone, dejando a su paso una estela lumínica maravillosa. Para mí es de los escritores vivos más importantes, más significativos que hay hoy en el mundo. Tengo que decir que este señor Silvio Mattoni es un traductor impecable de Quiñar. Si van a conseguir un Quiñar en castellano, vean si es Silvio Mattoni. Lo bonito es que es un filósofo sin sistema, con esa obsesión etimológica, y no requiere una lectura sistemática. Un poco como Borges. Y además tiene, no sé si una teoría específicamente, pero sí una poética del lenguaje y una idea muy fuerte sobre el lenguaje, que hacen que uno deba respetarlo literalmente y literariamente, más tal vez de lo que se respeta en general a un autor de ficción o a un autor de ensayos, ¿no? Un escritor que impacta a los otros escritores, o sea, nadie sale indemne de una lectura de Quiñar. Un gran placer intelectual. Yo admiro muchísimo en Quiñar su erudición. Por todo lo que aprendo, también se ha convertido como en un lugar seguro, de cierta manera. Como una biblioteca gigante que crece y crece y crece y en la que siempre quiero estar. Me ponía a pensar. Básicamente me dispara ideas, una reacción en cadena. Hoy es un gran día, y no solo porque es Día Mundial del Libro, como sabemos, sino también porque es el cumpleaños número 73 de Pascal Quiñar, un autor que me ha enseñado mucho durante la pandemia y antes, y de eso que uno quisiera que todavía más gente leyera, pero con una cantidad de obra publicada tan vasta, unos 70 títulos en francés y alrededor de la mitad de ellos traducidos al español, puede ser difícil o puede ser abrumador elegir uno solo para empezar a leerlo y empezar a leerlo bien. Así que he decidido celebrar el cumpleaños de Pascal Quiñar con esta especie de guía de iniciación quiñardiana para los lectores en español que se atrevan a leerlo por primera vez. Sin embargo, hoy yo me hago a un lado y dejo que sean los expertos los que hagan las recomendaciones. Tengo a 7 invitados de lujo, entre traductores, editores y lectores insignes de la obra de Pascal Quiñar, que aceptaron responder en más o menos 2 minutos a la siguiente pregunta: ¿por dónde empezar a leer a Pascal Quiñar? ¿O por cuál libro y por qué? Algunos de ellos se inclinan más hacia los libros de narrativa y otros hacia los ensayísticos o de pensamiento. Estas fueron sus respuestas. Silvio Mattoni es escritor, profesor universitario y traductor. Da clases de estética en la Universidad Nacional de Córdoba y es también investigador del CONICET. Ha traducido al español a muchos autores, entre ellos Pascal Quiñar, de quien ha traducido unos 12 títulos, la mayoría de ellos para el sello El Cuenco de Plata. Sin dudas, por la cantidad, pero sobre todo por la calidad de sus traducciones, Silvio Mattoni es uno de los traductores más importantes al español de la literatura y el pensamiento franceses contemporáneos. Bueno, yo, digamos, creo que se podría empezar por cualquier libro, pero en mi caso preferiría empezar por los libros que se acercan más al ensayo, que mezclan un poco elementos narrativos y ensayo, y no tanto por las novelas, aunque en las novelas también hay algo de ensayo, ¿no? de pensamiento. Y entonces, por ahí libros del estilo El odio a la música y El sexo y el espanto, que son libros que tienen como un tema que se va desarrollando en pensamientos, en pequeños ensayos y también con algún relato, pero que son como más monográficos, ¿no? Que uno puede seguir en El sexo y el espanto toda la historia del problema de la pintura y del sexo en la antigüedad, y la relación entre la palabra y la imagen, y bueno, El sexo y el espanto es muy leído por psicoanalistas aquí en Argentina, porque he citado ese libro por psicoanalistas franceses en relación al problema del sexo, del falo, de la fascinación. Y El odio a la música también una especie de perspectiva más moderna sobre, no solo sobre la música, sino también sobre la política, sobre el exterminio, los totalitarismos, desde un punto de vista muy particular, pero que es bastante
potente, ¿no? Y en ese mismo sentido, quizá también algún otro libro de ensayos que son más estrictos todavía, que tratan un solo tema, como uno que se llama Retórica Especulativa, que es una confrontación entre filosofía y retórica, entre la filosofía estoica y la retórica literaria, a partir de dos personajes de la antigüedad, ¿no? De un retórico y de un filósofo, y que es una defensa de la literatura, digamos, una defensa de la literatura por encima de la ética y de la filosofía. Esos ensayos para mí abren como el pensamiento de Quiñar y después uno puede leer las novelas que van trayendo nuevos elementos a ese pensamiento, pero que a veces son más dispersas o abarcan más épocas, a veces milenios de citas, y bueno, y es más difícil como encontrar el hilo. A mí me parece que yo empezaría por ese lugar como más de ensayos o de pensamientos acerca de temas, pero bueno, teniendo en cuenta que no se puede distinguir mucho los géneros en la escritura de Quiñar. Malena Balcázar es académica, ensayista, traductora y editora. Es doctora en literatura francesa. De hecho, creó junto con Pedro Hugo Alejandres la editorial mexicana Cantamares, especializada en literatura y pensamientos franceses contemporáneos, y cuyo primer título fue precisamente uno de Pascal Quignard, El niño con rostro color de la muerte, que ganó en el año de su publicación, en 2016, el premio al mejor libro de narrativa de la Feria del Libro Independiente de México. Pero años antes, en 2014, Melina le hizo una gran entrevista, de verdad, a Pascal Quignard, de las mejores que se han publicado en español. Está en el diario mexicano Milenio. Voy a dejar el link en la descripción del video. Después de pensarlo mucho, yo diría que es todas las mañanas del mundo, tous les matins du monde. Creo que con este libro Quignard alcanzó un grado de justeza, es la palabra justa en el momento justo. A mí me parece que en este libro encontramos algo condensado, o su estilo condensado, en el sentido de que hay la palabra grave, porque está el duelo del personaje, pero es un duelo que se eleva antes de volver a caer, ¿no? Tenemos esta cuestión de este movimiento que está en Quignard, de la elevación, ¿no? Y de la caída, ¿no? Y eso quiere decir que el duelo también lleva deseo, ¿no? Esta cuestión del deseo que está muy presente en Quignard, toda esta cuestión, todos estos libros sobre la sexualidad en la antigüedad y todo esto, está ahí, ¿no? Desde luego su relación con la música, ¿no? Su relación con el siglo XVII francés, ¿no? Con cierto siglo XVII francés, es el siglo XVII de la disidencia, digamos disidente, ¿no? Un poco más jansenista, que cree en la gracia, ¿no? También. Es un relato breve, tan conciso, preciso, parece que las frases están talladas casi en las lágrimas, yo lo diría, ¿verdad? Que es otra palabra también que en Quignard es importante, ¿no? Porque todo fluye, ¿no? A mí me parece que es uno de los libros más importantes, bueno, al menos por el que yo aconsejaría iniciar, y si no también la otra parte sería quizás un poco más autobiográfico, o el libro en el que es muy autobiográfico es Vida Secreta, ¿no? Vie Secrète, que es un libro en el que también habla de un momento muy difícil de su vida, en el que estuvo cerca de la muerte, ¿no? Y de esta pasión de la lectura que lo acompañó incluso en los momentos más difíciles de la enfermedad, ¿no? Entonces quizás serían los dos libros, aunque es muy difícil. Adalbert Salas es poeta, ensayista, editor y traductor. También es estudiante de doctorado en la New York University y es una de las voces más maduras de la poesía venezolana reciente. Ha traducido del inglés, francés y portugués al español a distintos autores, entre ellos a Pascal Quignard, de quien ha traducido un par de títulos para el sello valenciano Pretextos, sobre la idea de una comunidad de solitarios en el 2018 y más recientemente a inicios de este año, lecciones de solfeo y piano en colaboración con Luis Enrique Pérez Oramas. A la hora de recomendar un libro por el cual empezar con Pascal Quignard, ¿no? A leerlo, a pesar de la tentación de recomendar mis propias traducciones, quiero más bien recomendar Tous les matins du monde, la novela Todas las mañanas del mundo, ¿no? Que además de ser una magnífica novela,
es esa clase de obra que luego se dispara en muchas direcciones, ¿no? Cuenta con una adaptación cinematográfica magnífica de Alain Corneau y para esa adaptación Jordi Savall hace la banda sonora. Entonces es esa clase de obra que lo va llevando a uno a otras formas artísticas y que de alguna forma va envolviendo, ¿no? Los días en los que uno va llevando la lectura. Así que sí, esa sería mi recomendación. Luis Enrique Pérez Oramas es poeta, ensayista, historiador y curador de arte. Fue durante más de una década curador de arte latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York y entre sus publicaciones se cuentan una decena de poemarios, varios libros de ensayo sobre historia y crítica de arte y también varios catálogos. Es lector de Pascal Quignard desde hace bastantes años y ha traducido junto con Adalbert Salas lecciones de solfeo y piano. Probablemente me equivoque, pero hay como 3 o 4 registros fundamentales en la obra, ¿no? Y que es la obra de un filósofo sin sistema. Hay un registro que tiene que ver con la antigüedad grecorromana. Hay un registro que tiene que ver con la música, el silencio de la escritura y la música. Hay un registro que tiene que ver con el gran siglo de oro francés, con el siglo XVII, y por Royal. Y hay un registro narrativo. Y luego yo veo que hay esos 2 cuerpos. Uno es los pequeños tratados, volumen 1 y 2, que luego han seguido en otros, y esa obra magna final, que es El último reino, ¿no? Que es con el que, entre otras, con las que se gana el premio Goncourt. Quien quiera introducirse al mundo de Quignard puede empezar por las narrativas. Todas las mañanas del mundo, La frontera, Terraza en Roma. Y a partir de ahí pasar a esos 3, yo diría, a esos 3 universos que son el sexo y el espanto, que es la antigüedad, que pues sigue con otro, la retórica especulativa, que es todo el tema del acto, del discurso, de la proferación, del silencio, de la escritura como acto, y luego el odio de la música, que es todo el universo. Esos son... Pero fíjate que la captatio benevolencia que puede lograr a través de la narrativa de esos textos cortos y el nombre en la punta de la lengua puede ayudar a alguien ¿sabes? Que quiera empezar a entrar en Quignard. Después te hundes en aquello y es infinito. Carlos Schilling es escritor, cuentista, poeta y el editor de La Voz del Interior, el diario más antiguo de Córdoba, Argentina. También es traductor del francés. Ha traducido autores como Gastón Bachelard, Vladimir Yankelevich y Jacques Rancière. También ha traducido unos 5 títulos de Pascal Quignard, todos ellos para el sello El Cuenco de Plata, y su más reciente traducción se acaba de publicar y se titula En ese jardín que amábamos. Parece que el libro por el cual hay que empezar es El odio a la música. Creo que en ese libro él desarrolla hasta el extremo su estilo de pensamiento y su estilo de escritura sobre todo, y toca un tema fundamental que es la cuestión de la relación del hombre con la música y con los sonidos y la participación de la música, que él lo toma como dato esencial, en los campos de exterminio nazi. Él dice que, me parece que incluso empieza así uno de los capítulos del libro, que la música fue la única de las artes que colaboró con el exterminio, lo dice casi literalmente, no es exactamente así la frase, y toma la expresión o inventa la expresión, las orejas no tienen párpados, o los oídos no tienen párpados, de acuerdo a si se traduce el órgano o la facultad, para decir precisamente que la música entra en nosotros y a través de distintos dispositivos, pero básicamente por el ritmo, hace que hagamos las cosas que ella quiere, ¿no? Y ahí toma el tema de lo que son las marchas militares, ¿no? Cuyo ritmo se transmite al cuerpo. Ese libro
del cual yo solo traduje algún capítulo hace muchos años, después lo tradujeron 2 o 3 personas. Creo que es el que elegiría para entrar. Porque además, aparte de la cuestión de la música, importantísima en Quiñar, de hecho, él fue concertista en algún momento, aparecen todos los temas clásicos, ¿no? La cultura romana, el legado, las etimologías, bueno, los temas fundamentales. ¿Cuál sería el peligro, creo yo, de empezar con Vida Secreta? Es que tal vez los otros libros podrían resultar un tanto decepcionantes en comparación. Para mí Vida Secreta es de todos el mejor. Y bueno, entonces yo creo que no hay que entrar en un autor por el mejor libro, porque si no el resto empieza a caer en comparación, aun cuando en el caso de Quiñar estamos hablando de un autor genial, ¿no? Perla Mendoza es académica e investigadora. Es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante del doctorado en Letras Modernas en la misma universidad. Sus ejes de investigación son los vínculos entre el arte, la filosofía de la religión y la literatura francesa contemporánea, en particular la obra de Pascal Quignard, a la cual le ha dedicado sus tesis, tanto de pregrado como de maestría, y su tesis doctoral en curso. De hecho, tengo aquí precisamente el primer libro que yo leí, que es este, de Terrassa Rome. Y yo creo que este es una gran novela para empezar a aproximarse al mundo de Quignard por varias razones. La primera, yo creo que este texto reúne algunas de las características más importantes de la obra de Quignard desde mi punto de vista, que son este estilo que él tiene como fragmentario, la vida de los personajes, los intereses de los personajes, el trayecto de los personajes. Muestra también el interés de Quignard por los personajes marginales, por estos personajes que están escondidos dentro de la historia, que le interesa como poner en valor, resaltar. Me encanta que siendo un escritor contemporáneo, sitúe muchas de sus novelas precisamente no en nuestra época, sino en la Edad Media, en el siglo XVII o a principios del siglo XX. Eso me parece muy interesante y pues aquí está presente esa característica. Otro aspecto que me parece muy interesante de esta novela es su interés por el arte en general y cómo lo va mezclando con la narración. A pesar de que en la novela no hay imágenes, las descripciones que él hace de las supuestas obras de este grabador nos hacen entrar en un mundo que no conocemos muchas veces, o por lo menos esa fue mi experiencia cuando yo leí esta novela. Yo quería saber quién era el grabador, yo quería ver sus grabados, me puse a investigar un montón de cosas sobre la manera negra de grabar, cosas así, y cuando me di cuenta de que él es un personaje ficticio, ahí fue cuando Pascal Quignard me atrapó por completo, porque logra construir todo un mundo a partir de la ficción, un personaje ficticio que está rodeado de historia, de aspectos relacionados con el grabado, que tiene una vida muy apasionada también. Y creo que, sí creo que Terrassa Rome muestra lo mejor de Quignard en muy poquitas páginas. Gracias a esta novela yo me introduje en el mundo de Quignard y ya decidí leer todo lo que he encontrado de él hasta la fecha. Ennobio Quintero es escritor, japonólogo, profesor universitario y fotógrafo. Ha traducido al español, junto con Ryukichi Terao, a varios autores japoneses, como Junichiro Tanizaki, Ryunosuke Akutagawa, Kensaburo E o Kobo Abe. También ha escrito sendas biografías sobre Tanizaki y Akutagawa bajo el auspicio de la Japan Foundation. Los cuentos de Ennobio son ya unos clásicos de la literatura en español y libros suyos se han publicado en distintos países y traducido a otros idiomas. Para mí, leer Pascal Quignard ha sido una experiencia enriquecedora y vital. Lo descubrí en Mérida, en una librería, en el 2014, cuando tropecé con Butes. Lo leí esa noche de un solo tirón y desde entonces me he convertido en un adicto, por decirlo de alguna manera, a este pensador francés, filósofo, viajero, músico, un genio, en pocas palabras. Yo recomendaría para alguien que quiere iniciarse en este mundo fascinante del imaginario de Pascal,
justamente Butes, que es como una constelación de su pensamiento. Tiene mitología, tiene música, erudición. Y luego recomendaría también Albucius y La noche sexual. Albucius es fascinante porque trata sobre el esplendor y las miserias de la Roma antigua. Y La noche sexual es quizás uno de sus libros más importantes, porque no se trata de un libro sobre la sexualidad, sino de la noche en la cual nuestros padres nos conciben. Es un viaje a la remota oscuridad, a la remota oscuridad de nuestro nacimiento y mucho más allá. Antes de terminar, quiero dar las gracias totales a todos mis invitados y decir que a quienes hayan visto el video y quisieran introducirse en la lectura de Pascal Quignard, ojalá les haya sido útil. Por último, quisiera recordar una línea de Pascal Quignard. En Lecciones de solfeo y piano, Pascal Quignard cuenta una anécdota a partir de una fotografía en la que están sus tías paternas junto con su papá y todas las niñas a las que ellas les daban clases de música. Esa foto se la hizo llegar una lectora, si mal no recuerdo, y Pascal Quignard introduce la anécdota diciendo: los lectores son gente maravillosa. Pues bien, los lectores somos gente maravillosa. Gracias. Gracias por ver el video, suscribirse, compartir y todas esas cosas.